tenga un motor transversal y tracción delantera sirve a BMW para poder competir básicamente con sus rivales en igualdad de condiciones. Por el camino se pierden algunas características que solo valoran realmente una minoría de puristas, pero se gana en espacio interior. De hecho, este coche es más amplio por dentro que la versión antigua, con unos centímetros menos de longitud. La cota de espacio para las piernas traseras es la que más mejora. En anchura es normal y la cota de altura es suficiente y proporcionalmente la menos ventajosa. Todas estas ganancias y pérdidas son sutiles. Lo que sigue siendo mejorable es el acceso a las plazas traseras. La puerta se abre poco y hay poco hueco. También gana espacio el maletero. Ahora con 380 litros está en la media de su segmento y con la pérdida de la tracción trasera, lo que sí que perdemos es diámetro de giro entre bordillos. Además de esta pequeña ganancia de espacio por el cambio de configuración mecánica, seguramente a BMW le cuesta menos fabricar el Serie 1, e incluso este cambio es beneficioso en algo tan crítico como los consumos. No creo, sinceramente, que esta polémica le vaya a afectar a las ventas del modelo, para bien o para mal. Los asientos de esta versión tienen un diseño más envolvente y un tapizado especial con un llamativo color azul a juego con otros detalles del coche, como por ejemplo las pinzas de freno. Me han encantado. Son unos asientos vistosos, pero lo más importante es que son muy cómodos para hacer largas sentadas, sujetan razonablemente bien y el tejido es bastante más fresco de lo habitual, algo que se agradece y mucho en nuestro país. Me parece un acierto que no tenga cuero. Este Serie 1 tiene el sistema de tracción integral xDrive. Sea con integral o sea tracción delantera, el Serie 1 2020 tiene un nuevo sistema de control de tracción que incide sobre la gestión del motor y no sobre el control de estabilidad que a su vez actúa sobre los frenos. Según BMW, la unidad de mando del motor es mucho más rápida de actuar que la que actúa sobre el eje motriz. De esta manera permite anticiparse a pérdidas de tracción en aceleración y a movimientos parásitos de las ruedas cuando se acelera fuerte en las versiones más potentes y tracción delantera. Como digo, en un integral esto está mucho más matizado gracias a que manda fuerza atrás. Cuando me siento en un BMW siempre tengo la misma sensación. El puesto de conducción es perfecto, o rozándolo. De esos que te permite sentirte a gusto desde el minuto 1 y centrarte en conducir. El tamaño de los pedales, el acelerador articulado con el suelo, cómo te cae el cambio, que en este caso no es manual, y ese volante siempre con un grosor superior a la media. El interior de este nuevo Serie 1 es una evolución del anterior. Me llaman la atención dos cosas. Confrontándolo con el nuevo Clase A, es mucho más sobrio, tiene menos formatos y formas tecnológicas para poder utilizar funciones en el volante. No hay mandos táctiles y sí unos botones tradicionales. Pero las pantallas habría que decir, también son muy buenas. Y más allá del equipo multimedia, el Serie 1 está claramente mejor acabado que el Clase A en lo que se refiere a uso de materiales y uniones de los mismos. A mi juicio, en cuanto a calidad y ajustes, este Serie 1 es probablemente el mejor coche de su clase. Las pantallas de las versiones más altas son muy buenas. Ha habido bastante polémica con el formato y el famoso diseño del cuentavueltas al revés en estos nuevos BMW. Pero ¿era necesario toda esta polémica? Yo no lo sé, la verdad. Ni tengo elementos para distinguir si es mejor o peor que otro modelo con las agujas de manera tradicional. ¿Quién decide quién es el derecho y el revés? Esto ya lo hemos visto igualmente en otros coches, como los Seat y los Cupra, donde puedes configurarlo así. Peor que si va del derecho o del revés, lo que menos me convence es la visibilidad de las grafías, sus escalas y tamaños. De hecho, cuando me pongo a conducir por carretera, normalmente me voy a poner en el modo Eco Pro, en el que el cuentavueltas se convierte en un ordenador de consumo gigante, que además te marca el punto donde tienes el consumo medio para jugar a luchar contra él, entre comillas, y mejorarlo. A mí me parece una gran idea, que si tuviera un diseño y una visibilidad mejor en las grafías, con mejores contrastes, tamaños, sería fabuloso. Pero justamente esto del diseño gana la funcionalidad. Y una cosa que me llama mucho la atención es que teniendo una gran y excelente pantalla de formato digital, BMW no haya sido capaz de darnos más posibilidades de cambiar su forma de visionado, de configurarlo. Resulta absurdo llegar hasta aquí para que luego no puedas tocar y cambiar las cosas a tu gusto, que sea tan poco el cambio. Esto es además excepcional y roza lo absurdo porque el resto de marcas de coches que tienen un sistema 100% digital te abren la puerta, al menos, a tener muchas opciones de configuración. ¿Habrá que pagarlo en una futura actualización? No lo sé, pero por favor, señores de BMW, cámbienlo. El tamaño y diseño de las pantallas y las formas del salpicadero son en general discretas, todo bien integrado, pero transmite además calidad. En añadido al volante tenemos un mando de rueda giratoria en la parte baja y drive que permite manejarlo como un mando de ruleta. Tenemos también una zona táctil y disponemos igualmente de algunas funciones de acceso rápido mediante botones. El reconocimiento de voz funciona muy bien.
Me he acostumbrado durante la prueba a ir introduciendo las direcciones con instrucciones vocales. Me ha acertado siempre. Bien. Que BMW ha hecho una versión menos ambiciosa desde el punto de vista de conducción dinámico con este 135 xDrive que su rival de Mercedes lo demuestra el hecho de que lleve una caja automática de origen Aisin con convertidor de par y 8 relaciones, que ayudan a desahogar el coche en carretera. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? A bordo del BMW 135i xDrive, tracción integral, con el apellido M además, alta alcurnia, para la versión más potente del Serie 1 actual, este nuevo Serie 1 que ha cambiado radicalmente la configuración mecánica para hacerlo idéntico a sus competidores, es decir, motor transversal por primera vez, tracción delantera, algo que para muchos es una especie de herejía, pero lo cierto es que el resto de coches de la competencia son así y no por eso son peores. Y es un poquito pues como cuando haces un concurso en internet, ¿no? Vas a regalar algo y al que no le toca se molesta. Y realmente estaba igual que estaba antes, lo único que ha perdido es la posibilidad de conseguir un premio, ¿no? Pues con este coche pasa algo parecido, o sea, puede que haya gente que se moleste, pero realmente ¿quién compraba un Serie 1 hasta la fecha porque era un vehículo de tracción trasera, motor longitudinal, etcétera? A mí me parecería, digamos, más motivo de debate o de reflexión el hecho de que el anterior 135 era un 6 cilindros y este es un 4 cilindros turbo, ¿no? Pero el tiempo y la normativa manda y al final las emisiones son realmente las que están marcando la manera en que las marcas de coches están haciendo este tipo de vehículos deportivos. Estamos empezando a subirnos a vehículos que son muy perfectos desde muchos puntos de vista, como este Serie 1, pero cuando te metes en una carretera de curvas a conducir, cuando llegas a los límites del vehículo, cuando los exploras, cuando intentas disfrutar de cuáles son las sensaciones que transmite, te encuentras pues que a veces les falta ese plus, ese extra. Pero bueno, no me quiero adelantar a lo que os voy a contar de este 135. Tenemos fresca la prueba del clase A35 AMG, que es su competidor directo. Parece que se han puesto de acuerdo BMW y Mercedes. Ambos tienen 306 caballos a través de un motor 2.0 turbo. Una similitud tremenda, ¿no? Características muy parecidas, con tracción integral, tracción a las 4 ruedas igualmente, ambos. Bueno, el BMW es claramente más barato, estamos hablando pues de unos cerca de 6-7 mil euros entre una unidad y la otra, lo cual ya marca una diferencia. Y además, si compras en el Mercedes, como llevaba yo, los sistemas de amortiguación variable, tienes más con lo que jugar respecto a los modos de conducción. Este BMW, por contra, tiene 3 modos: un modo deportivo, un modo comfort y un modo Eco Pro. Y la gran pregunta es si este BMW está a la altura de la AMG o incluso por encima, teniendo en cuenta, como digo, que es un vehículo bastante más barato y por lo tanto por ahí le podría mojar la oreja, ¿no? Igualándole en cuanto a prestaciones. Y justamente ahora mismo estoy terminando el circuito de pruebas habitual que hago para exprimir estos coches con el modo Sport, por supuesto, conectado. Con las impresiones frescas os tengo que decir a bote pronto que hay una única cosa en la que este coche está por encima del A35 AMG en ciertos matices, y es el motor. La verdad es que lo que ha hecho BMW con el motor de este vehículo, como suele ser habitual, norma de la casa en la marca BMW, es impresionante. O sea, cuando te vas a la ficha técnica y te encuentras que este vehículo tiene aproximadamente entre 1.750 y 5.000 vueltas el par máximo constante, una llanura absoluta, pues ya la cosa, una meseta se pone interesante. Pero es que cuando te vas a ver la potencia máxima y te encuentras que entre 4.750 vueltas y 6.200 vueltas el coche tiene la potencia máxima fija, los 306 caballos de manera fija, te das cuenta de esa evolución tremenda que ha tenido la industria del automóvil en los últimos años en lo que se refiere a la programación de los motores turbo de gasolina, y cómo están consiguiendo unas mesetas tanto en la curva de entrega de potencia como la del par, que hacen que sean motores extremadamente lineales y extremadamente agradables de conducir. Si algo tiene este motor mejor que el motor del A35 AMG de Mercedes, como te voy a explicar con detalle, es la respuesta que tiene el acelerador, especialmente a medio y bajo régimen. Aquí hay menos lag, hay menos retraso en la entrada de la potencia, en la entrada del par, lo cual lo hace muy agradable de conducir a medio y bajo régimen. Tiene una patada, una forma de entregar la potencia tremenda, muy agradable. Si lo pones en el modo Sport con el cambio manual, puedes manejar con levas, vas a llegar a rozar las 6.700, 6.800 vueltas, aunque la potencia máxima está a 6.200 vueltas. Y el asunto es que el AMG, por la parte de arriba, se vuelve algo más rabioso que este, y al final, en la zona media alta del cuentavueltas, cuando estamos haciendo una conducción realmente decidida, las cosas se igualan mucho. Prácticamente se igualan completamente. Y la ventaja que tiene este coche está sobre todo en eso, en la zona media y baja,
que es la que te transmite agrado de conducir y también una buena patada al acelerar, pero no es definitiva en una conducción pura deportiva, donde digo, la cosa está súper igualada. De hecho, el AMG tiene una décima menos en la aceleración de 0 a 100, este es 4.8, el otro es 4.7, y hay un detalle importante cuando te vas a las fichas técnicas y comparas, y es que el Mercedes pesa 45 kilos menos, que es una diferencia importante entre un vehículo y otro que calcan las concepciones mecánicas y las concepciones del bastidor. Así que el AMG al final, ese punto inferior que tiene en la respuesta del motor a bajas, porque tiene un poquito más de retraso, es un pelín más perezoso a bajas, lo compensa en la parte de arriba donde es rabioso igualmente. Una cosa que tiene el BMW, que no tiene el AMG, es el modo Eco Pro. Es alucinante, este coche tiene un WLTP homologado de 7,8 litros a los 100 y realmente se puede conducir por debajo de los 8 litros claramente en una conducción tranquila, en una conducción relajada. Y luego toda esa entrega de potencia que tiene fabulosa y la forma de moverse que, bueno, pues lo hace muy agradable en una conducción deportiva, digamos, en una conducción, digamos, alegre. ¿Qué ocurre cuando vamos a la conducción deportiva pura? Por cierto, un sonido delicioso también el del BMW, muy gordo para ser un 4 cilindros. Ahí también le gana un poco al Mercedes, igualmente en medias y bajas. Cuando en el Mercedes aceleras fuerte, en el AMG tienes igualmente ese sonido de admisión rabioso, que aquí es más gordo, más BMW, aunque al final son 2000 centímetros cúbicos en ambos motores. Aquí tenemos un cambio de convertidor de par, lo cual es bastante llamativo, bastante sorprendente. Y es que yo creo, como digo, que aquí llegamos al momento clave de esta prueba. Y es que BMW no ha buscado hacer en este coche, en este 135, que lleva el apellido M, pero M Performance, un vehículo claramente de orientación deportiva, un vehículo claramente orientado a la carretera de montaña. Lo que ha hecho es una especie de GT, muy rápido, muy agradable de conducir. Ambos comparten la característica de que son coches, a pesar de lo que puede llegar a espantar la potencia que tienen y su estética, en este caso un poco menos, que no son vehículos insufribles para el día a día y que se pueden aprovechar perfectamente, y es una de las cosas que marca la diferencia con los deportivos antiguos, que es la capacidad que tienen para poder ser llevados de una manera tranquila en el día a día por la ciudad, etcétera, además con consumos, como digo, que conduciendo suave pueden estar por debajo de los 8 litros, teniendo esos 306 caballos, que es una barbaridad, con unos neumáticos 225, 45, 18. Eso también te está contando ya cosas de manera subliminal. O sea, estamos hablando de un tamaño de goma que tenían vehículos antaño con 200 caballos, con 210 caballos, y aquí hemos pegado un salto de 100 caballos y seguimos con una goma de 225 para un peso de entre 1.555 y 1.600 kilos en el caso de este BMW, que ya es un peso, es un señor peso. O sea, realmente no le vendría mal un poco más de goma a este vehículo. Pero al final los consumos son los que mandan y las emisiones también. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos un poquito al límite, ¿no? Que es una cosa un poco extraña. Durante todos estos años hemos tenido a los coches hipertrofiados en lo que se refiere al tamaño de los neumáticos, y ahora estamos con potencias por encima de los 300 y seguimos llevando un 225 que antaño llevaba un diésel de 150 caballos, ¿no? Es curioso. La cuestión es que ya cuando nos ponemos a buscarle las cosquillas a los coches, tienen una entrada en curva fabulosa. Ya hay dos matices en los que el Mercedes está un pelín por encima del BMW, siendo los dos brillantes y teniendo una nota muy alta. Lo primero que me ha llamado la atención del BMW es que a medida que he ido conduciendo por el circuito de montaña, el pedal de freno ha empezado a perder mordiente. No es un pedal de freno que en todo caso te dé, digamos, un tacto muy directo. Está bien y es progresivo y se puede dosificar bien, pero ha ido perdiendo mordiente un poquito más, ha sufrido un poco más en el puerto de montaña que el del Mercedes. También es verdad, os tengo que decir que este BMW lo estoy probando, recién realizado el rodaje del coche, está nuevito y seguramente tanto a los frenos como al motor les falte un poquito más de acople. Desde luego al motor no le afecta porque me parece delicioso y fabuloso. Y lo que ha hecho BMW con la gestión electrónica del motor es alucinante. Y luego la segunda cosa claramente diferencial es que el AMG te ayuda más a salir de la curva cuando estás haciendo una conducción decidida, te la redondea mejor sin ser un vehículo especialmente brillante en ese aspecto, digamos, de ponerle un sobresaliente, pero lo hace muy bien y te permite jugar y divertirte, y este BMW es claramente más subvirador al límite, lo cual te corta antes la diversión y te corta antes también la sensación de que te estés enfrentando a un vehículo deportivo de verdad, a un vehículo, bueno, pues con las características que os estoy contando, ¿no? Y que a su vez tenga que competir con el Type R, con el Focus RS, con el Golf R, los vehículos que son los gallitos de esta categoría. En el apartado dinámico, no os voy a negar que me esperaba un poquito más de este coche. También aquí los neumáticos juegan un papel importante. Estamos hablando de unos Pirelli P0 y creo que los que lleva el AMG, los Conti Sport,
son superiores a estos P0 que lleva el BMW. Eso, unido a un poco menos de capacidad para redondear la curva, hacen de este BMW un coche que no sea tan efectivo como el Mercedes, pero todos estos matices que os estoy contando durante un tiempo largo de hablar, estamos hablando de matices pequeñitos, aunque quizá es ese punto, el de la salida de la curva, en donde el BMW está más por debajo que el Mercedes. Si ya el Mercedes me parecía, y os contaba que me parecía un coche brillante en conducción normal, estándar, en el día a día, este BMW no tiene nada que envidiar en ese aspecto, está a la misma altura o incluso por encima del Mercedes, lo cual me parece alucinante. El grado de confort, de suavidad, de silencio y de economía que han conseguido estos coches con las potencias que tienen y las características técnicas que tienen. Con lo cual, tanto uno como el otro, Mercedes como BMW, se configuran como unos gran turismo, como unos vehículos gran turismo, más que como unos deportivos, digamos, para exprimir en carretera de montaña. Para eso hay coches más apropiados, aunque los dos te dan un grandísimo nivel de diversión igualmente a la hora de circular, y te lo devuelven en forma de utilización, de grado de utilización al día a día. Para mí, este 135 es un muy buen Serie 1, pero no es desde luego un vehículo deportivo al estilo de lo que podríamos esperar de un M. La clave está ahí, ¿no? Es un M, yo no lo pondría a la altura de lo que uno espera de un M. Y si te lo planteas así, este coche no te va a defraudar. De lo contrario, es posible que se te quede un poquito corto por ahí, por esa vía. Que BMW ha hecho una versión menos ambiciosa que su rival de Mercedes desde el punto de vista dinámico se ve en algunos detalles. Tiene diferenciales, un Torsen delantero y un diferencial trasero abierto, que son menos efectivos en curva que los del AMG. Después de probar a fondo esta unidad y tener fresca en la memoria el AMG 35, me asaltan dudas. Si no te metes en una carretera de montaña, la suma de puntos y de todos los factores me da como ganador al BMW. Saliendo de una carretera de montaña buscándoles todo lo que pueden dar, el ganador es el AMG. Si te quedas con uno u otro, dependerá exactamente de cuánto pesa para ti esa diferencia, teniendo en cuenta que los puntos a favor del AMG solo salen a relucir cuando conducimos de manera realmente decidida. Resistencia de los frenos al límite, tacto del motor en altas, capacidad para entrar y salir de curvas e incluso neumáticos. En un entorno medio muy alto, ahí es donde el Merche da unas décimas más, frente a un BMW que le empata o gana en todo lo demás.